Hola y bienvenidos al canal de Casos y Sucesos. Yo soy Mayen y en este vídeo os traigo el caso del asesino del Zodíaco, un asesino en serie de los años 60 y 70 que mataba por placer y se burlaba de la policía y los ciudadanos de California. Like y suscríbete si te gusta el contenido para ayudar al canal y sin más, comenzamos. El asesino del Zodíaco empezó a actuar en la década de los 60, más concretamente el 20 de diciembre de 1968, cuando asesinó a David Arthur y a Betty Lowe, en el lago Herman. Los jóvenes universitarios estaban en su primera cita y tenían pensado asistir a un concierto de Navidad en la Universidad de Hogan, cerca de la casa de Betty. Acababan de ir a ver a un amigo y de cenar en un restaurante de la zona, cuando alrededor de las 10:15 de la noche decidieron estacionarse en un cruce del lago Herman, un sitio conocido por los jóvenes de la época como el Carril de los Enamorados. Era un lugar apartado, con poca iluminación, cerca de los límites de la ciudad de Venecia. Es entonces que llegó un segundo coche, cegándoles con las luces. El conductor se bajó y se dirigió hacia ellos apuntándoles con una linterna y pidiéndoles que salieran del vehículo. Se dice que los jóvenes pensaban que se trataba de un policía, ya que solían ir por la zona de vez en cuando a vigilar. Mientras los jóvenes salían del coche, el asesino del Zodíaco le disparó a David Arthur en la cabeza, mientras que Betty Lowe, al escuchar los disparos, salió corriendo para intentar escapar, pero el Zodíaco reaccionó rápidamente y le disparó 5 veces en la espalda, asesinando así a la joven. El asesino se subió en el coche y se marchó. Alrededor de las 11 de la noche, una vecina cercana encontró los cuerpos y llamó a la policía. La policía no encontraba ningún motivo por el cual sucedió el crimen, y no tenían pruebas de huellas o casquillos, y tampoco había ningún sospechoso. Este fue el inicio del asesino, conocido como el asesino del Zodíaco. El 4 de julio de 1969, Michael Mageau y Darlene Ferrin fueron a Blue Rock Springs, un lugar similar al anterior, que se encontraba a tan solo 6 kilómetros de distancia, en Vallejo. La pareja estaba en el coche cuando a su lado aparcó otro vehículo, del cual salió un hombre que se marchó para volver a los 10 minutos. Después, colocó el coche detrás de ellos y dejó las luces encendidas y se bajó nuevamente. Los jóvenes pensaron que se trataba de un policía, ya que se acercaba con una linterna. Es entonces que los cegó con la linterna de frente y les empezó a disparar, un total de 5 veces a los dos. Varios de los disparos atravesaron a Michael y le dieron a Darlene. El asesino se dirigía a su coche cuando escuchó a Michael lamentarse, se giró y le disparó 2 veces más a cada uno. Esa misma noche, a las 12:40 de la noche, un hombre anónimo llamó a la policía desde una cabina pública y informó de lo que había ocurrido. Pero la cosa no quedó ahí. Se atribuyó los hechos y dijo ser el asesino de David y Betty, que había ocurrido hacía poco más de 6 meses. La policía rastreó la llamada para descubrir que se había realizado a poca distancia de la oficina del sheriff. La joven Darlene falleció en el hospital, pero Michael sobrevivió, a pesar de haber recibido disparos en la cara, cuello y pecho. Michael describió al asesino del Zodíaco como un hombre de unos 26 y 30 años, que medía cerca de unos 70, que pesaría sobre 90 kilos y que era un hombre blanco con el cabello castaño. Poco después, el 1 de agosto de ese mismo año, el asesino del Zodíaco envió 3 cartas a la prensa escrita. Las cartas eran prácticamente idénticas y en ellas reconocía los crímenes e incluía un mensaje encriptado de 408 caracteres. El asesino exigió que el mensaje encriptado se publicara en primera plana o ese mismo fin de semana mataría a 12 personas. La prensa, ante tal amenaza, accedió a la exigencia y publicó dicho criptograma. Según varios expertos psicólogos, en esas cartas se notaba que la persona que las había escrito era una persona muy inquieta y que estaba aislada de la sociedad. La policía no confiaba en que fuera el asesino el que escribió las cartas, y pidió que enviara cartas nuevamente con detalles de los crímenes que solo el asesino podría conocer. El 7 de agosto llegó una nueva carta a la prensa en respuesta al mensaje del jefe de policía, donde se llamaba a sí mismo como Zodíaco. En la carta dio más detalles que solo conocía la policía, y además aseguró que en el mensaje encriptado revelaba su identidad. Al día siguiente, un matrimonio de Salinas, en California, descifró el mensaje. En este, el asesino parecía hacer referencia a una película del momento, llamada El juego más peligroso,
a la vez que decía estar recolectando esclavos para el más allá y que no iba a revelar su identidad, porque entonces no podría conseguir más para su colección. El 27 de septiembre de 1969, Brian Harnell y Cecilia Shepard estaban pasando la tarde a las orillas del lago Berryessa. Un hombre se les acercó sin que pudieran cerciorarse de su presencia, usando una capucha de verdugo negra con gafas de sol sobre los agujeros de los ojos y una especie de babero con un símbolo similar al usado en las minas telescópicas. Se aproximó a ellos, pistola en mano, y afirmó ser un convicto fugitivo de una cárcel de Deer Lodge en Montana, en donde había matado a un guardia y había robado un coche. Les explicó que necesitaba su vehículo para ir hasta México. Llevaba unas cuerdas de plástico que había cortado previamente y le pidió a Cecilia que atara a Brian antes de ser atada ella misma. El sospechoso revisó los nudos de Brian y los apretó nuevamente tras descubrir que Cecilia los había dejado flojos. Brian creyó que se trataba de un extraño robo, pero el hombre sacó un cuchillo y los apuñaló a ambos. Recorrió los 500 metros hasta la carretera de Knoxville y dibujó el símbolo que llevaba en el pecho en la puerta del coche de Brian. Debajo escribió: Vallejo, 20 del 12 del 68, 4 del 7 del 69, 27 del 9 del 69 a las 6:30 con un cuchillo. A las 7:40 de la tarde llamó a la oficina del sheriff del condado de Napa desde un teléfono público para denunciar su crimen. El teléfono fue encontrado aún descolgado minutos después en el servicio de lavado de autos Napa por un reportero de la radio Cabón, a solo unas manzanas de la oficina del sheriff y a 40 kilómetros de la escena del crimen. Los detectives fueron capaces de tomar las huellas dactilares del teléfono ya que eran recientes, pero no lograron hacerlas coincidir con las de ningún sospechoso. Un hombre y su hijo se encontraban pescando cerca de la escena del crimen y descubrieron a las víctimas al escuchar sus gritos pidiendo ayuda, y avisaron a unos policías forestales del condado de Napa. Dave Collins y Ray Land fueron los primeros oficiales en llegar a la escena del crimen. Ambos se encontraban cerca del lugar. Dave se encontraba en su coche patrulla casi 30 kilómetros de allí, mientras que Ray se encontraba en Santa Elena. Cecilia Shepard aún estaba consciente cuando Dave llegó y le proporcionó una descripción del atacante. Brian y Cecilia fueron trasladados en ambulancia al hospital Queen Valley en Napa. Cecilia entró en coma durante el trayecto al hospital y nunca recuperó la consciencia, falleciendo 2 días después, pero Brian sobrevivió para contar lo que había sucedido a la prensa. El 11 de octubre de 1969, alrededor de las 9 de la noche, un hombre subió al taxi de Paul Stine, en San Francisco, y le pidió que lo llevara a la comunidad vecindaria de Presidio Heights. Por razones desconocidas, Paul fue hasta una calle más adelante, y el hombre le disparó a la cabeza con un arma del calibre 9. Cogió las llaves de su coche, su cartera, y le quitó la camisa. Fue visto por 3 adolescentes que estaban al otro lado de la calle, quienes llamaron a la policía mientras ocurría el crimen. Los jóvenes observaron al hombre limpiando el taxi y después que caminaba una manzana hacia el norte. La policía llegó unos minutos después y testificaron explicando que el asesino aún se encontraba en la zona. 2 manzanas más adelante de la escena del crimen, el oficial Don Folk, quien también había respondido a la llamada de auxilio, observó a un hombre blanco caminando por la acera y que después subía una escalera que conducía a una casa, ubicada en el lado norte de la calle. El encuentro duró solamente 5 o 10 segundos. Su compañero, Eric Helms, no vio al hombre. La radio les alertó para buscar a un sospechoso de piel negra y no a un individuo caucásico, así que no tuvieron motivo para detener al hombre y pasaron al lado de él sin detenerse. Cuando llegaron a la calle del crimen, Falk fue informado de que estaban buscando a un sospechoso blanco. Entonces se dio cuenta de que habían pasado al lado del asesino. Salieron a buscarlo, pero el asesino ya había desaparecido. Los adolescentes que habían presenciado el crimen trabajaron con un criminalista para elaborar un retrato robot, y dijeron que parecía tener entre 35 y 45 años. El 14 de octubre de 1969, el medio de prensa Chronicle recibió una carta más del Zodíaco. Esta vez contenía una muestra de la camisa del taxista, Paul Stine, como prueba de que él era el asesino, y también contenía una amenaza de que dispararía en una escuela para niños. El 20 de octubre, 6 días después, alguien afirmó que el Zodíaco había llamado al departamento de policía de Oakland, exigiendo que uno de los 2 prominentes abogados, Lee Bailey o Melvin Belly, apareciesen en el show televisivo de la mañana, AM San Francisco. Bailey no pudo asistir, pero Belly se presentó en el programa,
Alguien afirmado ser el Zodíaco llamó varias veces y dijo que su nombre era Sam, pero la voz no coincidía con las anteriores llamadas del Zodíaco y después de una larga investigación se dijo que fueron realizadas por un enfermo mental. El 8 de noviembre de 1969, el Zodíaco envió otra carta con un criptograma, esta vez de 340 caracteres. La carta fue descifrada en diciembre de 2020 y decía lo siguiente: espero que se estén divirtiendo mucho al intentar atraparme. Ese no era yo en el programa de televisión, lo cual trae a coalición algo sobre mí, y es que no tengo miedo de la cámara de gas, porque me enviaría al paraíso lo más pronto posible, porque ahora tengo suficientes esclavos que trabajan para mí donde todos los demás no tienen nada cuando llegan al paraíso. Así que tienen miedo de la muerte. Yo no tengo miedo porque sé que mi vida será fácil en el paraíso de la muerte. Al día siguiente, envió otra carta de 7 páginas en la que aseguraba que 2 policías lo detuvieron y que hablaron con él 3 minutos después de haber disparado al taxista. Aunque muchas personas fueron indicadas como posibles sospechosas de ser el Zodíaco durante muchos años, solamente uno, Arthur Leigh Allen, fue investigado seriamente. En julio de 1971, un amigo de Allen denunció sus sospechas sobre él. Cuando fue interrogado, Arthur afirmó que los cuchillos ensangrentados que tenía en su coche el día del doble ataque en el lago de Berryessa los había utilizado para matar pollos. Arthur fue el único sospechoso en el que la policía tenía alguna prueba en contra, aunque él negaba todos los cargos y decía que todas las pruebas eran circunstanciales. Vivía en Vallejo en el momento en el que ocurrieron los 2 primeros asesinatos. Le dijo también a la policía que el día que ocurrió el ataque en el lago, tenía pensado ir a ese mismo lago, pero que él se fue a la costa. El tamaño del pie era similar a las huellas que se tenían del Zodíaco. Su propia cuñada Karen Allen decía que Arthur sabía escribir con ambas manos y que sospechaba que escribía las cartas con la mano derecha cuando él era zurdo, para que la caligrafía fuera diferente en el momento de las pruebas. Fue detenido por abuso sexual a un menor y se hallaron armas y componentes explosivos en su hogar en 1991 que el Zodíaco había mencionado en una carta de 1970. Aún así, la policía no encontró evidencia física como para probar que Allen era el asesino del Zodíaco, y el Departamento de Policía de Vallejo no presentó cargos contra él. Al realizar más pruebas del sospechoso, se dedujo que la escritura no se correspondía a la del Zodíaco, sus huellas dactilares tampoco cuadraban y no había ninguna prueba concreta que lo vinculara a las matanzas efectuadas por el Zodíaco. Se realizó un perfil parcial de ADN del Zodíaco con muestras que habían recogido de las distintas cartas, y este ADN no coincidía con el de Arthur Leigh. Los adolescentes que presenciaron el asesinato del taxista también dijeron que estaban seguros de que Arthur no era el hombre que vieron cometer el crimen. Otro posible sospechoso fue Louis Joseph Myers. Le confesó a un amigo en el 2001 que él era el asesino del Zodíaco después de enterarse de que estaba muriendo por una cirrosis. Le pidió a su amigo, Randy Kenney, ir a policía después de su muerte. Myers murió en 2002, pero supuestamente Kenney tuvo problemas para que los oficiales cooperaran y tomaran en serio las demandas. Hay varias conexiones potenciales entre Myers y el caso del Zodíaco. Myers asistió a la misma secundaria que las víctimas David Faraday y Betty Lou Jensen. También trabajó en el mismo restaurante que la víctima Darlene Ferrin. Tuvo también acceso al mismo tipo de botas militares, cuya huella fue encontrada en la escena del crimen en Lake Berryessa. Además, durante el periodo de 1971 a 1973, cuando no hubo cartas del Zodíaco, Myers estuvo destinado al extranjero con el ejército. Kenney dijo que Myers confesó que atacó a parejas porque tuvo una mala ruptura con su novia. A pesar de que los oficiales asignados al caso eran escépticos, se cree que la historia era lo suficientemente creíble como para que al menos fuera investigada. También se sospechó de Richard Gaukowski. Al momento de los asesinatos, Gaukowski trabajó para el Good Times, un periódico contracultural de San Francisco. Su apariencia se asemejaba a los carteles de Se Busca, y Nancy Slover, la recepcionista de la policía de Vallejo, que recibió la llamada del Zodíaco poco después del ataque de Blue Road Springs, identificó una grabación de la voz como la voz del Zodíaco. El detective retirado Steve Odell decía que su padre, George Odell, era el asesino de la Dalia Negra. Odell también argumentaba el caso circunstancial de que su padre fuera también el asesino del Zodíaco, basado en el boceto policial y en la semejanza en el estilo de cartas entre el Zodíaco y las cartas del Vengador de la Dalia Negra.
Hubo muchos casos no probados en los que el Zodíaco se atribuyó el crimen, pero solo voy a mencionar uno. En la noche del 22 de marzo de 1970, Kathleen Jones iba en su coche para visitar a su madre. Estaba embarazada de 7 meses y llevaba al lado a su hija de 10 meses de edad. Mientras se dirigía hacia Modesto, un coche detrás de ella comenzó a hacerle señas para que parase al lado de la vía. Ella abandonó el camino y se detuvo. El hombre del coche también se detuvo detrás de ella, comentándole que una rueda se le estaba tambaleando, y se ofreció para apretarle las tuercas. Al terminar, el hombre se alejó y cuando Jones inició la marcha, la llanta se cayó al suelo. El hombre se detuvo, retrocedió y se ofreció para llevarlas hasta la próxima gasolinera. Ella y su hija subieron al coche del desconocido. Pasaron cerca de varias gasolineras, pero el hombre no se detenía. Durante aproximadamente 3 horas, las llevó por distintos sitios y cuando ella le preguntó por qué no se detenía, eludió la respuesta. Cuando el hombre se detuvo en una intersección, Jones aprovechó para saltar del coche junto con su hija y se ocultaron en un campo. El individuo salió del coche corriendo para buscarlas, pero cuando un camionero llegó a la escena, el secuestrador de Jones escapó. Jones pidió ayuda para viajar a una estación de policía cercana. Mientras presentaba su denuncia, vio el cartel de Se Busca del Zodíaco y lo reconoció como el secuestrador de ella y su hija. El oficial mantuvo bajo custodia a Jones hasta que se encontró su coche incendiado y destrozado. Pero este caso no cuadraba con la forma de actuar del Zodíaco, y además había muchas inconsistencias en el secuestro de Jones. Las afirmaciones de que el individuo había amenazado con matarlas mientras conducía son discutidas al menos por un informe policial. Jones contó su historia en el Chronicle, indicando que su secuestrador abandonó el coche y las buscó en la oscuridad con una linterna. Sin embargo, en los 2 testimonios que dio a la policía, aseguró que el tipo no se había bajado del vehículo. Algunos testimonios mencionan que el coche de Jones fue movido e incendiado posteriormente, mientras que otros afirman que el coche permaneció donde Jones lo había dejado. Las diversas discrepancias entre las versiones de Jones han llevado a los investigadores a cuestionar si ella efectivamente fue una víctima del Zodíaco, pero en una carta enviada al Chronicle, sellada el 24 de julio de 1970, el Zodíaco se adjudicó el secuestro de Kathleen Jones. Espero que os haya gustado el caso y que compartáis vuestra opinión en los comentarios. También, si queréis, podéis pedirme casos en los comentarios para traer próximamente al canal. Por último, pediros que si os gusta el contenido, compartáis el canal con vuestros conocidos para que cada vez seamos más. Un saludo y nos vemos.